Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Una vez más, una semana más en este espacio que es La Trinchera Liberal. Hoy les propongo hablar de un tema que ha estado en el tapete, en el debate público, que es la rendición de cuentas, que no es otra cosa que la expoliación de tu cuenta. No es otra cosa que el pase de factura y de la cuenta del Estado a tu bolsillo. No es otra cosa que el ritual anual mediante el cual la política se disputa el fruto de tu trabajo. Pero eso nadie te lo dice, eso nadie te lo cuenta. Porque la realidad es que vivimos rodeados de consignas, relatos cuidadosamente construidos y emociones utilizadas como herramienta de persuasión política. Y cuando se discute la rendición de cuentas, precisamente es esto, es engaño, mentira y manipulación. Cada semana aparece una nueva causa presentada como incuestionable, una nueva urgencia que pretende justificar cualquier decisión del poder. Y cuando uno se detiene a observar con calma, descubre que muchas veces el verdadero debate nunca fue el que aparecía en los titulares. Y eso es exactamente lo que sucede con la rendición de cuentas. Durante estos días asistimos al espectáculo habitual de la política uruguaya. Oficialismo y oposición intercambian acusaciones, conferencias de prensa y declaraciones públicas. Desde el gobierno se sostiene que aprobar la rendición de cuentas es imprescindible para combatir la pobreza infantil, reforzar la seguridad, atender a las personas en situación de calle y mejorar la educación. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Pero y la oposición responde cuestionando la gestión y anunciando que no acompañará el proyecto. Porque cuando uno corre el velo del discurso, descubre que el debate gira alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Quién administrará una parte cada vez mayor del fruto del trabajo de los uruguayos? Esa es la cuestión de fondo. Esa es la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas no es solamente un documento presupuestal, es la instancia en la que el Estado decide cuánto más crecerá y, como consecuencia inevitable, cuánto menor será el espacio de decisión que conservarán los ciudadanos sobre aquello que ellos mismos producen. En concreto, cuánto menos dinero vas a tener, cuánto más esfuerzo va a absorber el Estado tuyo, que te pertenece. La política cambia el eje de la discusión. Hay algo extraordinariamente eficaz en la forma en que el poder presenta este asunto. Claro, jamás escucharemos a un gobernante decir, necesitamos apropiarnos de una parte mayor del ingreso de los uruguayos para ampliar el tamaño del Estado. Sería políticamente insostenible, pero eso es lo que es la rendición de cuentas, un avance y un crecimiento del Estado contra tus propios ingresos. Y claro, entonces lo que se recurre es a la manipulación, a un mecanismo mucho más sofisticado. Se deja hablar del crecimiento del Estado y se comienza a hablar de los niños. Se busca la fibra, la emoción. Se deja de discutir el aumento del gasto público y se habla de la inseguridad. Se abandona el análisis sobre cuánto dinero seguirá extrayéndose del sector productivo y se habla de solidaridad. El debate deja de ser económico para transformarse en un debate moral. Quien cuestiona el aumento del gasto ya no aparece como alguien preocupado por la eficiencia del Estado. Pasa a ser presentado como alguien que está en contra de los niños, contra los pobres o contra quienes más necesitan ayuda. ¿Se dan cuenta por dónde pasa la cosa? Ellos hurgan en los problemas sociales, toman uno, lo ponen como excusa, como disfraz para arrebatarte más dinero y el que se oponga es un insensible. Nadie discute que la pobreza infantil sea un problema, que la inseguridad sea una preocupación, que una sociedad deba asistir a quienes atraviesan situaciones extremas. La verdadera discusión es otra. El crecimiento permanente del Estado ¿ha demostrado acaso ser el camino más eficaz para resolver esos problemas? ¿Seguiremos aplicando la misma receta, que es manotearle la mano al bolsillo al ya castigado contribuyente? ¿Lo seguiremos asfixiando a costa de sus propias necesidades? Esa pregunta nunca se hace. Y cuando una sociedad deja de formular las preguntas correctas, termina aceptando respuestas que jamás fueron examinadas críticamente. El gran ausente de toda esta discusión de la rendición de cuentas es el contribuyente, el que financia el sostén del Estado. Un personaje que prácticamente nunca aparece en las conferencias de prensa sobre la rendición de cuentas. Paradójicamente, es el único imprescindible para que todo el sistema exista, el contribuyente. Pero sin él no existirían ministerios, organismos públicos, programas sociales ni presupuestos, porque toda la riqueza administrada por el Estado comienza exactamente en el mismo lugar, en un individuo que la genera, en una persona que trabaja y produce, en quien invierte, ahorra, emprende o asume riesgos.
Y sin embargo esa persona es la olvidada y desaparece del debate. Hablan los políticos, quienes de manera degradante y decadente se pelean por los recursos de los ciudadanos. Nunca se habla de quien los produce. Se anuncian millones para nuevos programas, pero muy pocas veces se recuerda que esos millones no nacieron en un ministerio. Antes pertenecían a alguien. Eran parte del salario de un trabajador, del ahorro de una familia, del capital de una pequeña empresa, de un proyecto de un emprendedor, una inversión que quizás nunca llegue a realizarse. Y esa parte de la historia casi nunca ocupa la primera plana, porque resulta mucho más sencillo mostrar a quienes recibe que recordar a quien primero hubo que quitarle esos recursos, lo que se ve y lo que no se ve. Y eso es lo que hace casi 2 siglos el economista francés Frédéric Bastiat formuló una idea que sigue extraordinariamente vigente. Y es que los mayores errores de la política nacen porque las personas observan únicamente lo que el político les muestra, olvidando lo que está detrás. Y pocas situaciones ilustran mejor esta enseñanza que una rendición de cuentas. Lo que se ve son los anuncios, los nuevos programas, las cifras, conferencias de prensa, discursos, partidas presupuestales. Pero existe otra mitad de la realidad que permanece oculta. Lo que no vemos es al pequeño empresario que posterga una inversión, al comercio que decide no contratar un empleado, a la familia que deberá renunciar a parte de sus proyectos, al joven que no abrirá su emprendimiento porque el costo de producir sigue aumentando. Todo eso también tiene un costo y todo esto debe ser parte de la discusión y el debate de la rendición de cuentas, porque el avance del Estado y el aumento del gasto público provocan precisamente esto. Porque el dinero no es solamente dinero, es esfuerzo, sacrificio, riesgo. Y eso es lo que se arrebata el político en esta rendición de cuentas. Por eso, cada vez que el Estado decide administrar una porción mayor de esos recursos, la discusión deja de ser exclusivamente económica, comienza a convertirse en una discusión sobre algo mucho más profundo, la libertad. La pregunta que nos debemos hacer con este tema de la rendición de cuentas es ¿cuánto dinero necesita realmente el Estado uruguayo? Piénsenlo por un instante. ¿Existe una cifra? ¿Hay un límite o es infinito? ¿Hay algún momento en que el gobierno pueda decir, con los recursos que administramos es suficiente? ¿Ahora devolveremos parte de ese esfuerzo a quienes producen la riqueza? La experiencia demuestra exactamente lo contrario. Año tras año ocurre el mismo fenómeno. A pesar de que los gobiernos cambian, los partidos se alternen, no importa, hay algo que permanece inalterable, nunca alcanza, siempre falta dinero, siempre aparece una nueva urgencia, una nueva prioridad nacional, siempre existe una causa noble que exige un presupuesto mayor, porque cualquier familia sabe que los recursos son limitados. Toda empresa aprende rápidamente que no puede gastar indefinidamente por encima de lo que produce. Sin embargo, pareciera que el Estado quiere vivir olvidando esta ley natural de la economía, como que viviera en una realidad completamente distinta, donde el crecimiento del gasto se presenta como algo natural, casi inevitable. Y ahí aparece una pregunta que muy políticos están dispuestos a responder. Si el Estado administra cada año más recursos, ¿por qué seguimos discutiendo exactamente los mismos problemas? Siempre seguimos hablando de lo mismo: pobreza infantil, inseguridad, rezago educativo, personas viviendo en la calle. Décadas de aumento del gasto público no han logrado hacer desaparecer esos problemas. Y sin embargo, la conclusión política casi siempre es la misma. Necesitamos más recursos, los tuyos. Y aquí siempre conviene detenernos en una idea extraordinariamente importante desarrollada por el economista James Buchanan, que fue premio Nobel y uno de los fundadores de la teoría de la elección pública. Buchanan propuso algo tan simple como revolucionario: dejar de analizar al Estado como si estuviera integrado por seres desinteresados, porque los políticos no dejan de ser seres humanos cuando ingresan a un ministerio. Los burócratas no abandonan sus incentivos personales por el simple hecho de ocupar un cargo público. Las instituciones tampoco funcionan al margen de los incentivos, y esa observación cambia completamente la manera de comprender el crecimiento del Estado. En una empresa privada, el éxito depende de satisfacer al cliente. Si produce algo que nadie quiere comprar, desaparece. Si administra mal sus recursos, pierde competitividad. Y si ofrece un mal servicio, los consumidores buscan otra alternativa. Existe un mecanismo permanente de corrección. El Estado funciona de una manera muy distinta. Cuando un organismo no alcanza los resultados esperados, rara vez desaparece, inclusive se premia. Lo habitual es que solicitan más recursos, más funcionarios, oficinas, más presupuestos, es decir, aquello que en cualquier organización privada sería interpretado como una señal de fracaso total, suele convertirse en la administración pública en el principal argumento para seguir creciendo.
Von Mises advertía que el intervencionismo posee una característica muy particular. Cada intervención genera consecuencias que luego son utilizadas para justificar nuevas intervenciones. Es un círculo vicioso. El político genera los problemas que pretende solucionar, pero nunca soluciona el problema primigenio, siempre los perpetúa. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿cuál sería su utilidad? ¿Cuál sería la utilidad del político si nos solucionaría todos los problemas, ¿verdad? Esa es la gran cuestión. Entonces, toda regulación produce efectos no previstos. Y nosotros, en lugar de revisar la regulación inicial, aprobamos otra, y luego otra, y otra, hasta que el entramado de controles termina siendo muchísimo mayor que el problema que pretendía resolver. Con el gasto público ocurre algo parecido. Cada programa crea nuevas dependencias, cada subsidio genera nuevos intereses, cada estructura burocrática desarrolla mecanismos para perpetuarse, y poco a poco el Estado comienza a crecer por su propia inercia. Por eso, una rendición de cuentas rara vez representa un punto de llegada, casi siempre constituye el punto de partida para la próxima expansión. Cuando escuchamos anunciar nuevas partidas para la pobreza infantil, la seguridad o la educación, la pregunta correcta no debería ser únicamente si esos objetivos son importantes. Claro que lo son, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Qué resultados obtuvieron con los recursos que ya administran? Porque antes de discutir cuánto más dinero se necesita, corresponde evaluar seriamente qué hizo con el dinero que ya recibió. Eso es precisamente rendir cuentas, no pedir más plata. Rendir cuentas significa explicar resultados, demostrar eficacia, reconocer errores, eliminar aquello que fracasó, corregir, cerrar organismos innecesarios, devolver competencias a la sociedad cuando el Estado ha demostrado que no puede cumplir adecuadamente determinadas funciones. Y sin embargo, esa discusión casi nunca aparece. Y en Uruguay, nunca. Y aquí encontramos una paradoja brutal. Llamamos rendición de cuentas a un procedimiento cuyo centro termina siendo cuánto más gastará el Estado, en lugar de cuánto valor generó con los recursos que ya administró y que tiene muchísimo. Pero hasta aquí hemos hablado del dinero. Pero en realidad el dinero nunca fue el verdadero tema. El verdadero tema siempre fue la libertad. Y esa es probablemente la mayor trampa intelectual que encierra toda esta discusión presupuestal. Cuando escuchamos hablar de partidas, millones de dólares, déficit o gasto público, tendemos a pensar que estamos frente a una discusión exclusivamente económica, como si todo se redujera a una cuestión de balances, planillas y porcentajes. Pero no es así. Cada peso que administra el Estado representa una decisión que ya no podrá tomar el ciudadano que lo produjo. Y allí es donde la economía deja paso a la filosofía política. Porque la verdadera pregunta ya no es cuánto dinero administra el Estado. La verdadera pregunta es quién decide sobre el fruto del trabajo humano. La propiedad no es un privilegio. Y aquí llegamos a una idea que considero fundamental y que hemos desarrollado muchas veces en este espacio. La propiedad no es un privilegio reservado para quienes poseen grandes patrimonios. Es el fundamento material de la libertad, es la condición ineludible de la libertad. Porque solamente quien conserva su alimento, el fruto de su esfuerzo, puede decidir qué hacer con él. Puede ahorrar, invertir, emprender, sostener a su familia, ayudar voluntariamente a quien considere justo, apoyar una iglesia, una cooperativa, una fundación o cualquier institución de la sociedad civil. Puede construir un patrimonio para sus hijos, independizarse, equivocarse y también puede decirle no al poder. Solo quien posee autonomía económica puede ejercer plenamente su autonomía moral. Quien depende completamente de otro para vivir difícilmente pueda contradecirlo. Por eso, la propiedad privada nunca fue únicamente un derecho económico. Es el límite más eficaz frente al avance del poder político. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que el Estado aumenta su presupuesto, es un proyecto privado que deja de existir. Y esa es la otra mitad de la historia que nunca te cuentan, que nunca aparece en los discursos. Ese dinero que ahora te arrebata el político, de repente hubiera permitido ampliar un pequeño negocio, o financiar la universidad de un hijo, o poder contratar un trabajador más en el sector privado, abrir una empresa, o desarrollar algún tipo de innovación.
Y precisamente allí reside el mayor costo del crecimiento permanente del Estado. Y la rendición de cuentas, así como los presupuestos, son siempre un avance exponencial del Estado. Y por ende, un espacio cada vez menor para la iniciativa privada. Se limita la riqueza futura que la sociedad habría podido crear si hubiese conservado una mayor libertad para decidir sobre sus propios recursos, porque la rendición de cuentas absorbe recursos de un sector productivo para tirarlo a un agujero negro improductivo, para repartir lo ajeno, para repartir lo que otro creó. Y en el medio, en el interín, la burocracia estatal, la estructura del Estado y los políticos y sus funcionarios se quedan con gran parte del reparto. Por eso nunca va a funcionar. Por eso es una gran estafa. Por eso cada rendición de cuentas debería ser analizada no solamente por aquello que financia, sino también por todo aquello que silenciosamente destruye y que impide que ocurra. Y esa reflexión nos conduce inevitablemente hacia la pregunta final. Si el crecimiento permanente del Estado reduce gradualmente el espacio de libertad de los ciudadanos, ¿quién controla entonces el crecimiento del propio Estado? Esa será la cuestión con la que cerraremos este espacio. La verdadera rendición de cuentas que nunca se rinde. Porque después de recorrer todo este camino, creo que podemos comprender que el verdadero problema de la rendición de cuentas no son únicamente los millones de dólares que se discuten en el Parlamento y que se discuten bajo una distracción emocional que es la pobreza infantil y todo lo que ya hemos hablado, para correr el eje del debate. Porque el eje del debate, insisto, es cuánto más dinero te van a sacar, cuánto más te van a empobrecer, cuánto más te van a privar de poder sostenerte por vos mismos y de repente poder comprarle el remedio a tu hijo. Es la idea casi nunca cuestionada de que el Estado posee un derecho permanente a administrar una porción cada vez mayor del fruto del trabajo de los ciudadanos. Ese supuesto atraviesa todo el sistema político. Hay una premisa que permanece intacta. El Estado siempre necesita más recursos, más funcionarios, más programas y más capacidad para decidir sobre la vida económica de la sociedad. Y esa expansión nunca es neutral y lamentablemente suele presentarse como si fuera un sinónimo de progreso. Pero aquí conviene preguntarnos si realmente lo es. Porque una sociedad no es más libre cuando el Estado decide más. No es más libre cuanto más el Estado arrebata lo ajeno. Una sociedad es más libre cuando las personas pueden decidir más sobre su propio trabajo, su patrimonio y su proyecto de vida. Ese debería ser el verdadero indicador de una democracia madura. La democracia no consiste en disputar el dinero ajeno. Y cuando uno observa en el debate parlamentario, con cierta distancia, descubre esa escena casi paradójica. Oficialismo y oposición parecen enfrentarse con enorme intensidad por los recursos de la gente. Si uno deja de mirar las formas y observa el fondo, la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que están discutiendo? Allí no están discutiendo cómo producir más riqueza, no discuten cómo facilitar la inversión, cómo aliviar la carga de quienes trabajan. La mayor parte del debate gira alrededor de otra cuestión. ¿Quién administrará una parte mayor del dinero que producirán otros? Y lo cierto es que la prosperidad nunca nació de la discusión acerca de cómo repartir, sino cómo crear. Nació de la capacidad de millones de personas para generar riqueza libremente. Todos los países que lograron desarrollarse lo hicieron fortaleciendo la producción, la inversión, el ahorro, el respeto por la propiedad y la seguridad jurídica. Ninguno lo hizo aprobando rendiciones de cuentas y presupuestos, y cada vez más leyes, con una inflación legislativa que es asfixiante. La prosperidad de un país nunca nació de esa manera, porque primero hay que generar la riqueza y no se genera de esa forma. Rendir cuentas significa comparecer ante quienes financian el Estado y responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué hicieron con el fruto de nuestro trabajo? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué programas mejoraron efectivamente la vida de los ciudadanos? ¿Cuáles fracasaron? ¿Cuáles deberían eliminarse? ¿Cuáles organismos ya no cumplen una función indispensable? Esa conversación en estas democracias socialistas que son devenidas dictaduras con elecciones casi nunca aparece. Y sin embargo, es la única que justifica el nombre de rendición de cuentas.
Quizá el mayor daño que produce un Estado que crece sin límite no sea económico, ¿no? Sea cultural, porque lentamente convence a la sociedad de que toda solución depende del poder político. Nos acostumbramos a mirar hacia el Estado cada vez que aparece un problema y olvidamos la enorme capacidad creadora de la sociedad civil, la responsabilidad personal, la solidaridad voluntaria, que antes de existir ministerios ya existían familias, asociaciones, cooperativas, iglesias y comunidades capaces de resolver innumerables problemas humanos, por fuera de cualquier rendición de cuentas políticos. Y cuando una sociedad pierde esa confianza en sí misma, comienza a ser servil, esclava del poder, porque la dependencia jamás fortalece la libertad, la debilita completamente. Quien necesita permanentemente del Estado termina aceptando también permanentemente que sea el Estado quien decida por él. Y cuando otros deciden sobre el futuro de nuestro trabajo, tarde o temprano también terminan decidiendo sobre aspectos cada vez más amplios de nuestra vida. Por eso este debate nunca fue solamente presupuestal, fue desde el principio un debate sobre la libertad. Y quiero terminar este programa, mis queridos oyentes, con una invitación. La próxima vez que escuchen a un político defender una rendición de cuentas, no se dejen arrastrar inmediatamente por la emoción del discurso. Pregúntense primero algo mucho más sencillo. ¿Qué hicieron con todo lo que ya le entregamos? ¿Han solucionado los problemas o los han perpetuado? ¿Seguimos discutiendo sobre los mismos temas de siempre o, o han habido algunos nuevos? Porque ningún gobierno administra dinero propio, administra el de ustedes. Administra el fruto de trabajo de millones de personas. Y ese detalle cambia completamente la naturaleza de la discusión. Hay una frase de Bastiat que resume de manera magistral todo lo que hemos reflexionado esta noche. El Estado es la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a expensas de todos los demás. Y esto es lo que ocurre en esta rendición de cuentas y en todo lo que hace el Estado. Cuando la política deja de preguntarse cómo crear riqueza y comienza a discutir únicamente cómo repartir la riqueza creada por otros, el centro de gravedad de la sociedad se desplaza desde la producción hacia el poder. Y cuando eso ocurre, la democracia corre el riesgo de convertirse en una competencia permanente por administrar el dinero ajeno. Uruguay merece un debate mejor, con mayor nivel, más maduro. Un debate donde la verdadera rendición de cuentas no consiste en justificar cuánto más crecerá el Estado, cuánto más le voy a sacar a la gente, sino en explicar con honestidad qué resultados obtuvo con los enormes recursos que ya administra. Un debate donde el protagonista vuelva a ser el ciudadano que trabaja, produce, ahorra y emprende, porque él no es un medio para financiar el Estado. El Estado debería ser un instrumento al servicio de él y no al revés. Así que lo dejamos con esta reflexión de mirar tanto la rendición de cuentas como los presupuestos, como toda discusión política, siempre un poco más allá, porque cuando vas un poco más allá descubres la mentira, la manipulación y el engaño, y descubres que detrás de todo eso estás vos y tu familia. Muchas gracias por acompañarme una semana más en este espacio. Los espero, Dios mediante, la próxima semana. Que Dios los bendiga y que tengan una muy buena noche. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene